Ahora nos acompaña el señor Daniel de la Vega Zavala. Él es asociado senior del estudio García Sayani Abogados, y vamos a hablar sobre la ley 29973 de la persona con discapacidad. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido ¿cómo a estás? Punto Económico. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es, digamos, cuál es el principal objetivo de la ley con respecto al tema de contratación de personal? Sí, bueno, lo que busca la ley a partir de las cuotas que ha establecido es permitir que las personas discapacitadas puedan acceder al empleo público. Las cuotas en materia de trabajo siempre tienen por objetivo generar que algún grupo social que generalmente ha sido un poco marginado o ha tenido poco acceso a determinadas actividades económicas puede ingresar de alguna manera. Entonces, legalmente se busca hacer esta incorporación. Claro, se genera la discusión, ¿qué es lo que debería generar empleo en el país? ¿El mercado de la economía o la ley? ¿No? Entonces, ahí es donde se genera este primer impasse de si necesariamente una cuota establecida por ley resulta o no resulta adecuada para fomentar el empleo y la inclusión de determinado grupo, en este caso, de los discapacitados al mercado laboral. Había inicialmente ya una ley, me comentabas, que obligaba al Estado, a los organismos estatales, a tener una cuota de 3%. Sí, la norma anterior sobre discapacitados ya estaba estableciendo que las entidades públicas, y la obligación era solamente para las públicas, que tuvieran una cuota de 3% de trabajadores dentro del aparato estatal. Lo que se hace ahora es modificar esa cuota para los públicos, de 3 se eleva a 5, y para los privados se está creando una nueva obligación, que es contar con personal discapacitado en un 3%. ¿No? Claro que para los públicos para los privados se está estableciendo que esa obligación va a ser de acá a 2 años. Es decir, en diciembre del 2014, las empresas privadas con más de 50 trabajadores, porque la norma también pone este límite, más de 50 trabajadores, son las que están obligadas a contratar por lo menos el 3% de su personal. ¿Tenemos alguna historia que contar en el caso de las entidades públicas? ¿Hace cuánto tiempo y en las entidades públicas está vigente la ley? La verdad, si hoy en día uno se da una vuelta por los ministerios, vas a poder encontrar definitivamente a personas discapacitadas. Un ejemplo muy claro es el propio Ministerio de Trabajo. Hay personas ascensoristas, por ejemplo, que ya que son discapacitados, que realizan esta labor. Hay personal en recepción, hay personal en determinados puestos del Ministerio de Trabajo que vienen desempeñando la actividad, ¿no? Pero no hay ningún análisis o estudio del impacto de esta medida, por lo menos en el sector público. La verdad, no conozco ningún análisis sobre el tema. Se habla de diversos informes sobre cómo las cuotas sindicales permiten la incorporación de determinados grupos, pero también tú tienes análisis en el sentido contrario, de cómo es que las cuotas van a generar un efecto distinto al que se busca, ¿no? Te pongo un ejemplo simple. Por muchos años las cuotas para temas de evitar discriminación en materia de raza, por ejemplo, de afrodescendientes, generaron un efecto social contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no premiabas la capacidad del trabajador para su incorporación a la actividad laboral, sino simplemente establecías una diferenciación en función a el color de la piel. Así es. ¿No? Entonces, como tú tenías que cubrir una cuota determinada con una persona afrodescendiente, entonces lo que hacías era dejabas de lado la posible contratación de una persona más capacitada, ¿no? Y probablemente ese es uno de los temas en discusión, no probablemente, es uno de los puntos en discusión que ha puesto hoy en día las organizaciones empresariales, ¿no? Justamente lo que se dice es, el Estado me está obligando a contratar personas, pero ¿qué pasa si esas personas no tienen las capacidades suficientes para entrar en una empresa como la que yo tengo, que está tecnificada a un determinado nivel? Tengo dos opciones. Uno, despedir a alguien y contratar a una persona a la cual la tengo que capacitar e invertir en el costo de la capacitación por sabe Dios cuánto tiempo antes de ponerla a trabajar, o dos, simplemente contratar a esta persona y sentarla a no hacer nada, lo cual definitivamente no va a ayudar a que esta persona aumente en su valoración personal. ¿Por qué? Porque la voy a sentar a no producir. ¿No? Y probablemente genere pues un efecto contrario al que se pedía. ¿Cuál es el objetivo, el espíritu de la ley? ¿Cuál es? Básicamente es incorporar a todas las personas con discapacidad, digamos, a que puedan tener un trabajo digno, porque lamentablemente, y es cierto, hay una discriminación, más recién, ahora se está viendo por todo Lima, sobre todo en las entidades estatales que están haciendo los ascensores, los elevadores, por ejemplo, para la gente que tiene silla de ruedas. Y ese es un problema real. La pregunta es, ¿cuál es la mejor forma para solucionar el problema? Y el tema no vendría, digamos, por tratar de ver de qué forma
todas las personas con discapacidad obtienen oportunidades, porque una cosa es que se imponga la oportunidad y otra cosa es que se obtenga la oportunidad por algún tipo, por algún otro medio, ¿no? La ministra de Trabajo creo yo que ha sido un poco acertada en sus comentarios últimamente sobre este tema, ¿no? La ministra ha dicho, a partir del reglamento vamos a generar que esta situación de las cuotas sea viable. Es decir, es evidente que acá lo que se va a necesitar en realidad es capacitación adicional al personal, a las personas discapacitadas. ¿Para qué? Para que puedan ser adecuadamente empleadas, porque no me basta ser un discapacitado para entrar a una empresa absolutamente tecnificada. O sea, no voy a poder acceder a qué puesto o a qué puesto voy a poder acceder. Además, la ley tiene algunas peculiaridades que deben ser precisadas. Te comento, uno de los artículos de la norma dice que un trabajador, la vacante dejada por un trabajador con discapacidad solamente puede ser ocupada por otro trabajador con discapacidad. Entonces, imagínate que mi gerente de producción, mi gerente de finanzas o mi gerente general es un trabajador discapacitado, una persona discapacitada. Y ha venido ejerciendo su puesto por las capacidades personales que tienen. Resulta que esta persona cesa, renuncia, fallece, no sé, queda la vacante. Si yo aplico la ley como está, tendré que buscar otro discapacitado que entre en ese perfil. Y si no hay ningún discapacitado con ese perfil, ¿qué hago con ese puesto? Claro. ¿No? Entonces, no se está generando, el simple hecho de tener cuotas no va a generar un incentivo real. Claro. Los incentivos reales van a venir todo lo contrario por la posibilidad de que el propio Estado, a través de diversos medios, o el propio reglamento genere algunos incentivos para capacitar a los trabajadores discapacitados, para dar algunos otros fomentos que impulsen, crear, no sé, una bolsa de empleo de trabajadores discapacitados a partir del Ministerio de Trabajo, donde hayan sido previamente capacitados para determinadas funciones, que no sean simplemente básicas, ¿no? Sino que dignifiquen además a la persona. Pero el problema viene, digamos, lo veo yo, es porque si la ley pretende cambiar la realidad. Y generalmente ese es el gran problema de la ley. La ley es, si alguien sentado en un escritorio pretende hacer un cambio de la realidad, y la realidad tiene más bien que decirle al congresista o a las personas que hacen la ley es cómo tener que cambiar esa realidad. Por ejemplo, no debería haber sido mucho más potente el hecho de, digamos que todos a través de nuestros tributos podamos generar de alguna manera, digamos, institutos de capacitación para la gente con discapacidad, para que las empresas se peleen por estas personas que pueden tener habilidades de repente, y entiendo que hay personas que tienen mucha más habilidad, por ejemplo, táctil, que pueden desarrollar temas muy importantes y que de repente tienen una incapacidad visual, pero que pueden ser muy, muy buenas y mejor que muchas otras personas que tienen todas sus capacidades, por, digamos, temas muy específicos, pero que podrían ser altamente productivos y por lo tanto altamente remunerados. El problema es que no hay forma de hacer, primero, el match entre la gente que quiere, digamos, este perfil y la gente que podría tener el perfil y que podría desarrollar sus capacidades, pero no tiene la manera ni los recursos probablemente de hacerlo. Entonces no debería haber primero, digamos, habido este primer paso y hacer que las empresas se aloquen, les interese el hecho de tomar a personas altamente productivas que parten de personas discapacitadas. Claro, totalmente de acuerdo contigo. O sea, una vez más, estamos ante una medida probablemente muy populista. O sea, ningún congresista va a oponerse a tomar una medida a favor de los discapacitados. Lo que creo yo es que aquí faltó un poco más de evaluación sobre, ¿es esta la medida necesaria o sería mejor utilizar otras medidas previas para lograr la inclusión de alguna otra forma, ¿no? Las cuotas van a ayudar. La pregunta es si van a ayudar a solucionar este problema de inclusión real, porque la igualdad formal existe en la norma. Yo estoy tratando de obligar a la gente a que les dé una igualdad a partir de obligarlo a contratar personas. ¿Pero es real esa igualdad? No lo va a hacer. Y en cambio, las opciones con lo que tú propones, que es la capacitación, que insisto, yo creo que por ahí es por donde va a ir la norma reglamentaria. Me parece que es lo que quería decir la ministra de Trabajo cuando se ha referido a esto. Es lo que va a alcanzar una mejor posición para el cumplimiento de la norma y para que la igualdad real se alcance. Claro, porque finalmente, digamos, como tú bien decías, una persona discapacitada que entra por obligación a una empresa, digamos, tendrían, no sé exactamente cuánto es en valor absoluto, en monto total, digamos, la cantidad total de trabajadores o de empresas con más de 50 personas, digamos que tendrían que ser el 3%, es 1.5 personas, estaríamos hablando de redondeado 2 personas, me imagino, de 50, me imagino, no sé si es que hay alguna... Y en Lima estamos hablando de que, ¿qué será? El 3% de empresas en Lima superarán el 50% perdón, 50 trabajadores y serán entre el 25 y el 26 de la pega ocupada, las empresas con más de 50 trabajadores, ¿no? Con lo cual...
Entonces el punto es que probablemente las personas con discapacidad, en lugar de, deberían tener más bien una oportunidad, porque inclusive estando dentro de un puesto de trabajo, si no tienen la oportunidad de ser mejores, de ser más habilidosos, probablemente no tienen, obviamente, probablemente la facilidad para obtener recursos o tener ingresos como el resto de personas. Entonces, bueno, hay que ayudar a que todas estas personas tengan la oportunidad de generarse recursos, ingresos, y no necesariamente obligar del otro lado a las empresas. Finalmente, las empresas son las que van a pagar el costo en lugar de toda la sociedad. O sea, le estamos imputando un costo social a una cantidad X, de una cantidad, digamos, restringida de empresas, finalmente, ¿no? Sí. Y además hay un desincentivo de tener más de 50. Es decir, y además es la menor cantidad de empresas, ¿no? Porque, o sea, en el país, digamos, la mayor cantidad de empleo está en empresas que tienen menos de 15 trabajadores. Con lo cual estamos hablando, como te comentaba hace un momento, de un sector muy, muy reducido. Y el tema es que el objetivo es loable. En realidad, sí necesitamos que todas las personas con discapacidad tengan esas oportunidades. La pregunta, y es el gran problema que siempre veo en las leyes, es que alguien hace una ley y no necesariamente conversa con la realidad. Y probablemente la ley más bien genera mayores distorsiones. ¿Cómo arreglamos ese problema? La ley suele ser, o la ley va muy desfasada, o sea, o muy después de lo que se debía regular, o por tratar de anticiparse, como en este caso, dejó muchos temas en el camino. Suele suceder mucho porque el legislador no está pensando en realidad en la situación que ocurre en aquel momento, ¿no? Creo que sí ha debido haber una evaluación un poco mayor. Inclusive el Ejecutivo observó esta norma, a pesar de la observación del Ejecutivo, el Congreso decidió sacarla y lamentablemente creo que se va a generar una situación de incomodidad. Bueno, ya se ha generado una situación de incomodidad. Insisto, creo que el mecanismo más claro para recuperar esta situación es a través de la vía reglamentaria, ¿no? Se tienen que generar estos factores que generen mayor capacitación a los trabajadores con discapacidad para poderlos incluir de una manera más adecuada al sector productivo. Ahora, una consulta para que, digamos, a todos nos quede claro. La ley ha sido promulgada el año pasado, en diciembre del año pasado, entiendo. Correcto. Pero la ley, digamos, para las empresas públicas ya existe, o digamos, se mantiene, pero para las empresas privadas la obligatoriedad es a partir de diciembre del 2014. O sea, el 1 de diciembre del 2014 las empresas que tengan más de 50 trabajadores tienen sí o sí que cumplir con la cuota. Así de claro. No es el 1 de diciembre, pero la norma dice la obligatoriedad, la oportunidad de sanción para las empresas privadas se dará a los 2 años de vigencia. 24, 27 de diciembre es a partir de la promulgación de la norma, ¿no? Que esto le permite a la empresa privada tener 2 años para ir adecuándose. En realidad yo creo que estos son 2 años que le permite la ley al Estado para ir generando una situación adecuada para que las empresas privadas puedan llegar a este cumplimiento. Porque las cuotas para discapacitados no son nuevas en el mundo, digamos. Hay muchos países que tienen cuotas para discapacitados. Ahora, si nos ponemos a evaluar si han funcionado o no han funcionado y que tanto se cumplen, vamos a ver que hay un montón de incumplimiento y hay muy poca fiscalización del tema, porque se sabe que no hay suficiente personal capacitado para poder cubrir las plazas vacantes que podría generar o necesitar una empresa. Entonces, yo creo que hay 2 años donde el Estado podría tomar algunas medidas para permitir que este tema de cuotas sea viable y no resulte irrazonable para todos los empleadores. Ahora, a ver, voy a hacer un tema un poco más general. Cada vez que se da una ley, tú has leído la propuesta de ley, el proyecto de ley, ¿qué decía en el análisis costo-beneficio? Lo que siempre sale, esto no irroga ningún costo para el erario nacional, ¿o había realmente un verdadero análisis costo-beneficio? No, yo creo que acá ha faltado una mayor evaluación sobre este tema, ¿no? Ha faltado centrarse claramente en lo que pueden ser políticas públicas adecuadas para la generación de empleo y para la inclusión de las personas con discapacidad. Se ha pensado en una forma probablemente rápida de hacer que un grupo sea incluido en un sector productivo para que tengan trabajo, cuando ha podido hacerse una política un poco más amplia de inclusión social y además considerando los diversos enfoques económicos que podrían estar sobre la mesa y que además ya tanto con FIEP como en general la Sociedad Nacional de Industrias habían puesto sobre el tapete antes de la publicación de la norma. Y eso no significa estar en contra o a favor de los discapacitados. En realidad, todos deberíamos tratar de ver de la mejor... más, lo óptimo hubiera sido de repente, para no generar distorsiones, que todo el mundo diga, bueno, queremos ayudar, que con la plata del erario nacional se haga un subsidio directo a todas las personas para que de cierta forma, por ejemplo, sean capacitadas, ¿sí? Para generar oportunidades. Eso hoy es una fórmula, de repente, digamos, se gasta una buena cantidad de dinero
pero la ventaja es que eso va a generar su propio flujo de caja, o sea, las personas van a tener la posibilidad de generar más dinero en el futuro. Subsidios para capacitación, totalmente de acuerdo contigo. No creo programas de ayuda, programas para capacitación, más que subsidio entendido subsidio en los programas, lato, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eso definitivamente hubiera sido muchísimo mejor y además hubiera generado el atractivo, porque hay un tema que la norma ha establecido, ¿no? Que se van a establecer incentivos tributarios. Bueno, si yo doy programas de capacitación a la gente discapacitada y doy incentivos tributarios a las empresas para que las empresas contraten al personal discapacitado, oye, qué buena herramienta, ¿no? Porque voy a tener un beneficio tributario, adicionalmente tener una persona debidamente capacitada para un puesto donde yo necesito a una persona determinada. Entonces, no es necesario establecer forzosamente cuotas, sino simplemente generar determinados elementos que sin necesidad de obligarme me puedan llevar al mismo camino y tal vez con resultados más exitosos. Bueno, ojalá que todas las leyes se piensen bien en realidad primero antes de hacerse. Muchas gracias, señor de la Vega, por venir a Punto Económico. Una reflexión simplemente rápida y final. Debería generarse alguna entidad dentro del mismo Congreso para que haga un verdadero análisis costo-beneficio de todas las leyes. Deberían haber asesores agrupados y agremiados, de cierta forma unidos a las universidades, que sean el think tank dentro del mismo Congreso para que de verdad haya un verdadero análisis costo-beneficio y finalmente los congresistas definan si es que quieren o no quieren, digamos, tomar o no tomar la decisión, pero que se hagan bien los análisis. Muchas gracias finalmente por estar en Punto Económico y volvemos con las multas de Indecopi en la tercera parte del programa, así que espérenos que regresamos pronto.